campus y estamos en la unidad número 2, espejos y lentes. Bien, ustedes cuando ingresan van a ver las clases que están por día, ¿tá? Están todas las clases ahí, y que he agregado el trabajo práctico de dioptros y lentes, que se lo tienen que empezar a hacer, y les va a dejar hasta la clase que viene, porque recuerden que la semana que viene no hay conexión, dado que están las mesas. Creo que están las mesas, ¿no? Creo que son las mesas de exámenes la semana que viene. Sí, pero... Bien, entonces no va a haber conexión, entonces hagan el trabajo de dioptrios y lentes, que es lo que último que hemos visto. Y acá abajo les coloqué los ejercicios resueltos. Vieron que en la clase virtual yo resuelvo los ejercicios, entonces ustedes ya lo tienen por lo menos. Aquí entonces pueden observar cómo se hacen los ejercicios, aparte de la clase de la semana pasada, que ya está bajado al campus. A ver, veamos, voy a chusmear acá, y esto, acá acuérdense, ¿hasta cuándo les di tiempo yo de colocar esto? Instrumentos ópticos, porque veo que hay solamente 4 alumnos nada más, y ustedes son más de 4. Entonces, esto, que es el trabajo práctico de instrumentos ópticos, voy a cerrar esta pantalla el lunes, y ya está, con eso ya listo, ya no voy a tomar más trabajo, ¿está? Hasta el lunes tienen tiempo de realizar el trabajo, cuya actividad está aquí, que es investigar sobre los instrumentos ópticos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ustedes tienen esta semana que tienen mesa de exámenes. En la clase que viene vamos a pactar una fecha de parcial, un parcial que va a ser, el parcial va a ser en el campus, o sea que ustedes van a ingresar y lo van a hacer en la hora que ustedes quieran, cuando quieran. Lo voy a dejar abierto todo un día. Y que solamente que va a ingresar la unidad número 1 y la unidad 2. Solamente práctica, nada más. No otra cosa, nada. Solamente práctica. Entonces el parcial 1 va a ser de unidad 1 y unidad 2, pero por ahora hagan los trabajos, hagan los prácticos, porque recién lo vamos a fijar una fecha, la próxima clase que estemos virtual, ¿no? Entonces ahí fijamos una fecha que sea conveniente para todos, para que ustedes ahora no se saturen con cosas porque están estudiando y se ponen a trabajar los que no van a rendir sobre los problemas de lentes y dioptros. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Con este planteo? ¿No? Bueno, si no hay pregunta, entonces hoy vamos a empezar con la unidad número 3, que no es complicada. Yo creo que la más complicada es la 2. La 3 hablamos de electrostática. Ustedes ya está habilitada la pantalla de electrostática, la pestaña. Entonces, como siempre, ustedes tienen el apoyo teórico y luego algunas simulaciones que yo utilizo de vez en cuando para ver, apoyar un poco más, reforzar el entendimiento de la parte teórica. Abrimos la unidad 3 y vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, y acá está electrostática. ¿Y qué es lo que vamos a ver en electrostática? Son cargas eléctricas. Bueno, bien, en general, como introducción, la electrostática se ocupa de cómo se comporta una carga respecto de otra. Una carga respecto de otra. Bien, ustedes saben que todos los cuerpos están formados por átomos. Eso ya lo deben haber visto específicamente en química. Deben haber visto que en la estructura atómica de Dalton, Rutherford, etcétera, etcétera, hubieron muchos físicos que hicieron el tratamiento de la física del átomo, de cómo estaba constituido. Así llegamos a la estructura de Bohr, luego llegamos a la estructura de los niveles energéticos, etcétera, etcétera. Pero dentro del átomo, recuerden que el átomo en sí no tiene carga,
no, es decir, es neutro, estoy hablando de los elementos de la tabla periódica, no tienen una carga determinada, pero están constituidos en su interior protones y electrones. Los protones se encuentran junto con los neutrones en el núcleo para que el núcleo tenga mayor masa y los electrones que giran a su alrededor. Esos electrones no pueden escapar. ¿Por qué? Porque la masa del núcleo ejerce una fuerza de atracción, y ahí empezamos con esta unidad, ejerce una fuerza de atracción que hace que los electrones no puedan desprenderse. Es como si los tuviese agarrados y los mantiene a una cierta distancia. Esa distancia respecto al centro del núcleo constituye la órbita del electrón. Generalmente, burdamente, se considera el átomo como un sistema planetario, o sea que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas giran alrededor del Sol, que no es una teoría que tampoco es descabellada porque es lo mismo, nada más que las fuerzas son diferentes, las que actúan son diferentes. Entonces, pero el núcleo lo que hace es tratar de que el electrón no se escape, entonces gire alrededor de él, y la cantidad de electrones es exactamente igual a la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo, y se considera la carga del electrón negativa, la carga del protón positiva, lo que hace que haya un equilibrio, ¿no es cierto?, un equilibrio de cargas, y el átomo sea neutro. Llegado un momento, por algunas ciertas características, un electrón puede, por ejemplo, escapar de la órbita. Entonces, si escapa de la órbita, el núcleo del átomo, entonces como tiene mayor cantidad de protones que de electrones, se produce un desequilibrio. Entonces el átomo se transforma en un ion. ¿Un ion con qué carga? Y con una carga eléctrica que es positiva. ¿Por qué? Porque se ha escapado un electrón. Hay mayores protones que electrones. También puede ocurrir que ese electrón que se escape, una carga no puede estar sola. Esa carga siempre anda deambulando buscando a dónde poder adherirse, o sea, quién puede hospedarla. Entonces, en algún momento, algún átomo recibe ese electrón que se escapó, lo absorbe. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el átomo también entra en un desequilibrio de cargas. Entonces, como hay mayor cantidad de electrones que de protones, se transforma en un ion que es con una carga eléctrica negativa. Entonces, fíjense que tenemos dos iones. El positivo recibe el nombre de protón, el negativo el nombre de un anión y un catión. Entonces, como tienen cargas positivas y tienen cargas negativas, bueno, se van a comportar de manera diferente. En realidad todo lo que estoy hablando es una parte teórica, pero veamos cómo se pudo descubrir esto. Entonces, para descubrirlo, lo que se hizo, se encontró este comportamiento en una experiencia que ustedes lo pueden hacer en su casa. Por ejemplo, si acá tienen una varilla de plástico, acá hay un gráfico, y tienen ahí esa varilla de color rosadito, es una varilla de plástico de PVC. Entonces, por ejemplo, esa varilla, si yo tengo otra varilla que sostengo en la mano, y que si yo la froto con un paño, luego, entonces, la vuelvo a tomar y la acerco a la varilla que estaba suspendida, vemos que esta varilla se repele, se aleja. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, la otra experiencia la segunda, que en el punto B, se colocó también una varilla, pero ya dejó de ser de plástico, de PVC, entonces de vidrio. También se lo repasó con una seda, con una piel, con algún elemento. Hubo una frotación, entonces, entonces también esta varilla se acercó a la que estaba suspendida y también hubo una repulsión. Entonces se hizo otra comprobación. Estas dos varillas, que es la rosadita con la azul, se colocaron una de la otra y se observó que hubo una atracción. Entonces,
acá hay una repulsión y acá hay una atracción. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿qué se llegó a la conclusión? Que la varilla de PVC por el material, cuando yo lo froto, se carga con carga negativa, mientras que la varilla de vidrio, cuando yo la froto, entonces se carga de positiva. Entonces, de forma tal que si yo junto dos, fíjese, dos cargas que son del mismo tipo, las negativas se van a repeler. O acá las dos son positivas, se repelen. Cuando son cargas de distinta polaridad, de distinto tipo, se atraen. Entonces, lo que se quiso estudiar acá, bueno, está bien, se atraen y se repelen, se sacó la ley, se determinó la ley de que cargas positivas, o sea, cargas del mismo signo se repelen, cargas de sentido contrario se atraen. Entre ellos hay una fuerza de atracción y hay una fuerza de repulsión. Eso es lo que inicialmente se quería determinar. Bueno, todo esto, esta experiencia fueron realizados por varios. El que más se destacó, el que más trabajó con electricidad, con la carga, fue Benjamin Franklin, inicialmente. Entonces, de ahí, cuando determinó esto, bueno, yo acá ya les dije, con respecto al electrón y al protón, ¿sí? El electrón de protón, fíjense que el protón tiene una carga positiva, y un valor y una carga negativa, en donde acá hay una tabla, cuál es la masa y la carga. Bien, una carga no está el valor de la carga, solamente de la masa. Bueno, luego que pasó esto, se hizo la siguiente experiencia. Es lo que se llama, cuando vieron que hay una transferencia de cargas. Entonces empezaron a estudiar lo que se llamaban los conductores y los aisladores. Conductores, o acá dice conductores y aislantes, conductores y aisladores. Entonces, ¿qué se hizo? Fíjense la experiencia, a ver si lo puedo aumentar un poquitito. Bueno. El asunto es así. Fíjense que acá hay, esto es un soporte que tiene una pelotita, que es una pelotita de sauco. Sauco viene a ser, es de un árbol que tiene propiedades, que tiene buenas propiedades magnéticas y eléctricas, ¿sí? Entonces, es muy similar al PVC, muy similar al plástico. Fíjense que acá esta barra estaba neutra, entonces se la frota y se carga con carga negativa. ¿Por qué? Porque esa carga negativa, este elemento es de PVC. Esto no está cargado, la esfera no está cargada. Acá dice esfera metálica, pero lo mismo se puede hacer con la misma experiencia. Entonces yo tengo la carga solita y tengo la barra solita. Entonces froto la barra que está a una cierta distancia de esta esfera y no pasa nada. No pasa nada porque está alejado. Pero sí, fíjense que yo acá uno con un alambre de cobre, entre la barra de plástico y la esfera. Y dejo pasar un cierto tiempo. Luego acerco, fíjese que no se tocan, lo acerco y se repele. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, acá esta esfera es neutra. Cuando yo le acerqué el alambre de cobre, las cargas negativas que estaban aquí pasaron por el alambre de cobre y llegaron a la esfera. Los valores positivos, es decir, las cargas positivas, se fueron, en este caso, como esto es negativo, los positivos quedaron acá y los negativos se volvieron para el otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta carga que es negativa de aquí pasó para el otro lado y este quedó cargado negativamente. Entonces, cuando yo lo acerqué, hubo una repulsión. Dijeron, bueno, este fenómeno, ¿qué pasaría si yo le coloco vidrio? Y bueno, bien, perdón, acá. Un vidrio lo froto, que es positivo, entonces yo lo acerco y la pelotita se va acercando. O sea que acá también se demostró
¿qué demostración hubo? Que este elemento, que es el alambre de cobre, es un elemento conductor porque permitió que se desplazaran la carga desde la varilla de plástico hacia la esfera. Se hizo una segunda experiencia que no está acá. A ver, no está acá. Se cambió el elemento. En vez de poner un alambre de cobre, se colocó un elemento, un alambre que era de madera. Entonces se unió la madera ahí y no pasó nada. Entonces ahí se pudo determinar de que hay algunos elementos que permiten el desplazamiento de las cargas y a ese se le llamaron conductores, y hay otros que no, y eso se le llamaron aisladores. Por ejemplo, los conductores generalmente son todos los metales, el agua, mientras que los aislantes es el PVC, la goma, la madera, y así se hizo con varias experiencias para determinar los conductores. Entonces se estableció la definición. Un elemento es conductor si permite el paso o el desplazamiento de las cargas. Y un elemento no es un buen conductor si no permite el desplazamiento de las cargas. Bien, luego que ya vieron que se estableció cuáles eran los conductores y los aisladores o aislantes, se empezó a trabajar con lo que se llama carga inducida. Entonces se utilizó lo siguiente. Veamos, acá tenemos una esfera metálica con un soporte aislante. Significa que esta esfera no tiene contacto con la superficie de la Tierra en donde está apoyada. Este es un proceso similar al de lo que vimos recién, con la carga que estaba colgando. Nada más que, fíjense que acá se acercó una varilla de PVC que es negativa, se acercó a la esfera. La esfera, ¿qué hacen? Las cargas positivas van a donde hay una atracción, mientras las cargas negativas se colocan del otro lado. ¿Por qué? Porque se repelen. Fíjense que no hay contacto. No hay contacto, no estoy tocando la varilla, sino que eso se produce solamente por un fenómeno que se llama inducción. Luego, yo tomo un alambre de cobre, un metal que ya lo probé anteriormente, que era un buen conductor de las cargas, y lo que hago es conecto, la esfera, ahí lo ven, con la Tierra. Entonces las cargas que eran negativas de este lado empezaron a viajar por ese hilo conductor y se desplazaron a la Tierra. Entonces, todavía, fíjense que en todo este proceso mantengo la varilla cerca, pero sin tocar la esfera. Luego saco la varilla y que me queda con carga positiva. Entonces pasamos de una esfera que es neutra a una esfera que es positiva. Entonces, a través de un fenómeno que se llamó fenómeno de inducción. El fenómeno de inducción significa que hay un acomodamiento o una transferencia de cargas sin necesidad del contacto. El de acá, por ejemplo, cuando yo tocaba un alambre entre la barra, y esto no es inducción porque hay un contacto. Cuando no se tocan, en ese caso, ¿lo ven? Sí, muchas veces, por ejemplo, hay elementos que son magnéticos, que son fuertemente magnéticos, y uno le va acercando la mano y ya siente como una especie de onda. Entonces, sin necesidad de tocarlo, ese es el fenómeno de inducción. Y las cargas, estas cargas que están acá, se llaman cargas inducidas. Son cargas inducidas. Entonces, en definitiva, la esfera que era neutra pasó a tener una carga positiva, carga inducida positiva. Bueno, muy bien. Ahora, hay otros. Este es un fenómeno similar al de la frotación. Por ejemplo, ya ustedes lo deben haber hecho en algún momento. Si frotan un peine, por ejemplo, y lo acercan a papeles, este se va a tocar. ¿Por qué? Porque siempre hay un reacomodamiento de cargas. Si ustedes tuviesen un papel que fuese de vidrio, y seguramente no va a actuar con papel, pero con otro elemento, porque siempre está cargado positivo o negativamente cuando yo hago una filtración. Bueno, entonces, lo más importante aquí es determinar la fuerza
la fuerza de atracción y de repulsión entre las cargas. En resumen, cargas positivas o negativas, si se juntan entre sí, se repelen. Carga positiva con negativa o negativa con positiva se atraen. Se atraen con una determinada fuerza y ahí viene el asunto. Todo esto, este fenómeno, todo este estudio lo estuvo haciendo Franklin, Newton, varios, hasta que llegó Don Coulomb. Bueno, Coulomb lo que hizo, tomó todos esos estudios y dijo, bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a determinar cuál es la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas. Entonces hizo una experiencia a través de a ver si está acá, no, esto es una balanza, se llama espectroscopio, pero no está aquí. Bueno, a través de experiencias él pudo determinar, fíjense que en este diagrama vemos dos cargas positivas, carga 1 y carga 2. Y entonces, como son de la misma carga, hay una fuerza de repulsión. Entonces, gráficamente va a ir una fuerza hacia arriba, perdón, en sentido contrario a la distancia o al desplazamiento de estas dos cargas. Si las cargas fuesen de distinta polaridad, estas fuerzas van a ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque son una fuerza de atracción. Entonces, Coulomb estableció lo siguiente, a través de luego demostraciones, determinó que la fuerza de atracción y de repulsión entre dos cargas es directamente al producto de esas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjense que la ecuación está acá, ahí está la ecuación, esa es la ecuación. Yo acá, entonces vamos a hacer ley de Coulomb, para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, Coulomb dijo lo siguiente, lo voy a poner un poco más porque es más grande. Bien. Determinó, luego de experiencias, que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas es directamente proporcional, o sea que utiliza una constante de proporcionalidad, es directamente proporcional al producto de las dos cargas. Pero acá dijo, bueno, mire, yo voy a considerar que las dos cargas son positivas. Ahí está. Entonces, el producto de la carga 1, el producto de la carga 1 por la carga 2, esto es Q sub 1 por Q sub 2, bien, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Perfecto. Esa es la ley de Coulomb que vamos a utilizar nosotros. La coloqué ahí porque establecí algunos ejercicios para ver cómo se resuelve. Entonces, ahora, ustedes mirarán acá que dice valor absoluto. Bueno, ¿por qué le ponemos valor absoluto? Porque en realidad, en las ecuaciones, en los problemas, se dan dos cargas. La carga positiva tiene un signo positivo, la carga negativa un signo negativo. Pero para la determinación de la fuerza no se considera el negativo. O sea, siempre se consideran que son positivas. Y otra cosa, que el denominador sea el cuadrado de la distancia, significa lo siguiente. Si la distancia R, que está acá, se achica, se acorta a la mitad, la fuerza de repulsión va a ser más grande. Ahora, si la distancia es más grande, es el doble de esta, la fuerza de repulsión va disminuyendo. Es decir, que mientras mayor sea la distancia entre las cargas, menor va a ser la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Eso es muy importante cuando se determinan en dónde van a estar ubicadas las cargas. Pero aparte de eso, ahí ustedes ven
que hay una constante K, que es una constante K. ¿Qué valor tiene la constante K? Bien, entonces lo voy a colocar acá. K siempre, vamos a poner aquí. El valor de K, que la constante siempre es 9 por 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Bien, veamos. Perdón. Me faltó la Newton por abajo de distancia, entonces metro cuadrado, metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Qué es lo que es Coulomb? Bueno, dado que Coulomb fue el que estableció esta fuerza de atracción y de repulsión, cada carga se mide en Coulomb. Vamos acá, por ejemplo, en el ejemplo que está aquí, no está el ejemplo. Bueno, siempre se mide en Coulomb. Ya vamos a ver en la práctica algún ejercicio de esto. Bueno, entonces, veamos cómo es el asunto. Ya van a ver que es sumamente fácil. Empezamos por el primero. Acá dice dos cargas eléctricas. Veamos. Un ejemplo, dice, dos cargas eléctricas positivas e iguales a Q están situados en el vacío a 2 metros de distancia. Sabiendo que la fuerza de repulsión tiene una intensidad de 0,1 newton, primero vamos a hacer este, porque este hay que despejar. Vamos a hacer el segundo. Dice dos cargas, y enseguida vamos a pasar a ese, porque están... Bien, dice dos cargas, para que vean ustedes cómo es la fuerza. Dos cargas de 4 por 10 a la menos 6, fíjense que esta carga es positiva, esta que está aquí, que me dan a mí. Coulomb. Ahí está. Y otra carga de menos 5 por 10 a la menos 6, Coulomb. Ahí está. Bien. Se separan una distancia de 3 metros. Ahí me dan el dato. ¿Con qué fuerza se atraen? Bueno, acá ya te está diciendo que se atraen porque las dos cargas son distintas, de distinta polaridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer primero lo más importante, o por lo menos lo que generalmente se hace, es hacer un pequeño diagrama de lo que estamos trabajando nosotros, porque si no, después mientras nos ubiquemos, va a estar mejor. Entonces, bien, yo voy a hacer un pequeño diagrama. Entonces, veamos, voy a suponer que acá hay una carga. Esta. Bien, y acá va a estar otra carga. Que, ahí está. Va a estar separada de esta una cierta distancia. Bien, ahí está. Dos cargas. Me dice que una carga es positiva. Bueno, entonces esta que está aquí la voy a considerar positiva. Positiva. Bien. Y hay otra carga, la otra es negativa. Ahí está. Bien. Negativa. A la primera la voy a llamar, acá no le da valor, pero yo sí la voy a llamar, esta la voy a llamar Q sub 1, ahí está, y la otra va a ser la Q sub 2.
Bien, entonces ya tengo dos cargas, una positiva y una negativa. Ups. No, ahí. Ahí. Bueno, muy bien. Entonces nosotros sabemos que entre los dos va a haber una fuerza de atracción, porque una es positiva y una negativa. Entonces, vamos a hacer así. Va a haber una fuerza de atracción aquí. Bien. Y esta tenemos que girar. Listo. Bueno, entonces, esa fuerza, la primera, siempre ustedes tienen que colocar esto, va a ser la fuerza desde la 1 hasta la 2. Ahí parecería que dice fuerza 2, entonces lo vamos a mejorar esto. Vamos a hacer así. Fuerza 1, 2. Y este también, le vamos a sacar esto. Carga 1. Y le vamos a sacar esto. Y vamos a colocar así, carga 2. Bueno, muy bien. Y la otra. Y la otra. Esa va a ser la fuerza que va de la 2 a la 1. Siempre se coloca el origen primero. Ahí está, de la 2 a la 1. Muy bien. Cuando ya vimos esto, entonces sabemos que son fuerzas de atracción y fuerza entre los dos. Bueno, lo que voy a tomar es esta expresión, fuerza. Y lo voy a ubicar acá. La fuerza solamente me pide con qué fuerza se atraen. Bueno, entonces voy a reemplazar. Acá yo sé que es 9 por 10 a la 9. Como ya lo dibujé, como ya la expresé aquí, lo voy a tomar directamente de acá. Estoy reemplazando los valores, ¿no? Entonces, ahí es 9 por 10 a la 9 por, y luego viene un cociente. Un cociente. Bien, en el numerador lo voy a colocar como valor absoluto, como me sale ahí, pero yo en realidad siempre voy a considerar valores positivos. Entonces reemplazamos. El primero dice que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno. 10 a la menos 6 coulomb C por el otro que es de 5. Repito, ustedes dicen, pero profe, ahí era menos 5. Yo lo voy a considerar, siempre considerando positivo, porque en realidad ese valor absoluto le va a dar lo mismo. Y este es 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, sobre distancia elevada. Ah, nos faltó expresar la distancia. Muy bien, dato importante. Dato importante, que yo no lo coloqué. Entonces, aquí entre esta y esa hay una cierta distancia. Ahí. Bien. Hay una cierta distancia. Lo voy a poner ahí. D es igual a 3 metros. Bueno. Ahí está, distancia de 3 metros. Es la distancia entre las dos cargas. Bueno, entonces, siguiendo con esto, aquí es
es, bien, 3 metros elevado al cuadrado. Bueno, cuando ya está todo esto, este 2 se puede llegar a equivocarse porque parecería que solamente la m está elevado al cuadrado. Entonces lo voy a poner así, 3 metros elevado al cuadrado. Resolvamos. Resolvamos. Por un lado vamos a tener el 9 por 10 a la 9. Igual, voy a resolver el de numerador. O sea que esto va a ser exactamente igual. Y luego tenemos la multiplicación de esto, del numerador. Abajo tenemos 9 metros al cuadrado. 9 metros al cuadrado. Y en el numerador, veamos, tenemos 4 por 5 son 20. 20 por 10. 20 por 10 a la menos 12. 20 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, solamente lo que hice, multipliqué el numerador. Y tenemos Coulomb por Coulomb, es Coulomb al cuadrado. Entonces, es Coulomb al cuadrado. Bien. Hasta ahí vamos bien. Veamos. Veamos con las unidades. Apreciemos que metro cuadrado se va a simplificar con metro cuadrado del denominador. Coulomb al cuadrado se va a multiplicar con Coulomb al cuadrado. Entonces, ¿en qué me va a quedar? Y me queda en Newton. Como son las fuerzas que vieron ustedes en física 1. Física, la fuerza estaba en Newton. Como es una fuerza, también va a ser en Newton. Entonces, ahora tenemos que multiplicar 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 12. Entonces, 9 por 10, esto va a ser... Ah, no, pero podemos hacer algo mejor. El 9, que está aquí multiplicando, y acá hay uno dividiendo, lo cancelamos. O sea que eso desaparece, me va a quedar 20. Muy bien, simplifico. Entonces me va a quedar 20 por... Y ahora tenemos 10, y hay producto de potencias de igual base, 9 menos 12. Esto va a ser igual a menos 3. Menos 3. Menos 3, ¿cuánto? Newton. Si yo lo quiero pasar a Newton, es decir, o si no, es lo mismo decir 0,03 Newton. Es lo mismo, porque recuerden que está en notación científica. Y ahí está el resultado. Una tontera. Fíjense que solamente es la aplicación de la ecuación, nada más. No ha habido nada raro, ¿no? Nada raro. A ver, pasemos al primero. Ya habiendo sabido cómo es un problema que es sumamente fácil, veamos que dice dos cargas eléctricas, ahora son dos positivas, ¿lo ven ahí? Dos positivas. E iguales a Q, están situados en el vacío a 2 metros de distancia. Sabiendo que la fuerza de repulsión es de 0,1 newton, calcule dicha carga. Bueno, entonces voy a ver si puedo utilizar, si me deja utilizar ese diagrama, porque sería igual, para no andarlo repitiendo. Sí, me lo dejó, muy bien. Pero acá lo que voy a cambiar es, dice que son iguales, o sea que este Q lo voy a sacar, este Q también lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque son iguales, entonces lo voy a colocar ahí. Pero aparte de eso me dicen que son positivas, entonces a este le voy a poner positivo. Si son positivos, significa que se repelen. Entonces te va a ir para allá, ahí, y el otro va a ir para el otro lado. Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿la denominación de la fuerza es la misma? Sí, es la misma. Es la que ejerce pero acá como son iguales, es fuerza nada más. Y para este lado, uy, se me va a desplazar aquello también, bueno, no importa, ahí va a estar fuerza, fuerza.
Repito, ¿por qué no le puse 1, 2 y 2, 1? Porque la fuerza es la misma. O sea que la fuerza va a ser de un lado para el otro, va a ser exactamente igual. Y ahora me dice a mí que están separados 2 metros. Muy bien. O sea que acá hay 2 metros de separación. ¿Cuál es el dato de esto? Dos cargas eléctricas positivas están situadas en el vacío a 2 metros, sabiendo que la A me da el valor de la fuerza. O sea que la fuerza F es de 0,1 newton. Ojo que lo mismo la F de la izquierda que la F de la derecha, exactamente lo mismo. Muy bien. Eh, Tampoco ofrece demasiado problema porque tenemos que partir de esta expresión. Entonces, yo voy a utilizar esto, como siempre, copio y pego para no estar tipeando. Ahí está, vamos a utilizar esto. Lo que vamos a hacer es cambiar los valores. Bueno, parto de aquí. Entonces, voy a poner, entonces, pero ahora me da el dato. Entonces, la fuerza, 0,1 newton, bien, es igual a, bueno, 9 por 10 a la 9, y aquí, esto lo saco, este también lo saco, y acá me dice que es Q por Q, porque son iguales, sobre, sobre 3 metros cuadrados. Muy bien. Q por Q es igual a Q al cuadrado. Entonces, eso lo vamos a repetir. Saco esto. Bien. Entonces, lo repito y saco Q por Q es Q al cuadrado. Son iguales. Entonces, Q al cuadrado. Bien. Ahí está. Fíjense que entonces que tengo 0,1 newton en 9 por 10 a la 9 por Q al cuadrado. Entonces, bien, veamos. Podría yo simplificar, bueno, el metro cuadrado, lo del metro cuadrado, simplifico, y puedo simplificar el 9 con el 3. Entonces, esto va a ser igual a 3 por 10 a la 9, 3 por 10 a la 9, y veamos, ¿en qué me queda? ¿En qué unidad de medida? Yo el metro cuadrado lo simplifico en el metro cuadrado, entonces me va a quedar en newton sobre coulomb al cuadrado. Pero el coulomb al cuadrado también se va a ir, porque el de arriba, el Q sub 2, claro. Bueno, lo puedo poner ahí. Puedo ponerlo ahí sin problema. Entonces, C al cuadrado por todo esto, por el Q al cuadrado. Entonces, Q elevado al cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Qué me pide el problema? El problema me pide encuentre el valor de Q. Calcule dicha carga, cuánto vale la carga. Entonces, yo de aquí tengo que despejar. Voy a hacer esto. Miren, para no... Voy a tomar esto y lo voy a hacer acá abajo, porque si no, tantas ecuaciones una al lado de la otra puede llegar a confundirnos. Entonces yo partí del 0,9, todo esto es lo intermedio que hemos estado viendo, ¿sí? Hasta llegar ahí. Bien, de acá voy a despejar Q al cuadrado. Y esto va a ser así. Veamos. Veamos. Bien. Entonces, Q al cuadrado, Q elevado al cuadrado es igual a, por un lado tengo 0,1 newton. Bien. 0,1 newton.
Y luego, como denominador, es por 10 a la 9. Es por 10 a la 9. Y veamos qué más me queda. Y bien, por no. Entonces, aparte acá en el denominador me queda Newton, ¿sí? Porque este que está multiplicando pasa dividiendo, y Coulomb me queda en la parte superior elevado al cuadrado. C no es una constante, ¿eh? Coulomb elevado al cuadrado, que en realidad Coulomb elevado al cuadrado. Bueno, esto hay que resolverlo. Newton yo lo puedo... Newton con Newton se simplifica, entonces 0,1 dividido 3, 0,1 dividido 3 no es otra cosa que un décimo dividido 3 es 1 sobre 30. Para no usar la calculadora. Es esto, miren, bueno, esto es un décimo, y como acá hay 3, lo doy vuelta, entonces me va a quedar 1 sobre 30. 1 sobre 30. Y luego el 10 a la 9, el 10 a la 9, que lo tenemos acá, va a pasar arriba como 10 a la menos 9. Lo puedo dejar abajo. ¿Eh? Ah, 10, no, perdón, por 10 a la menos 9. No hice bien, me parece que menos, no fue una buena elección colocar 1 sobre 30. Y esto va a quedar en Coulomb al cuadrado. Bien. Listo, casi listo. Entonces, como hay una potencia, todo esto va a estar afectado a una raíz. O sea que Q va a ser igual. La potencia que está aquí pasa como raíz. Entonces va a ser la raíz de 1 sobre 30. Bien, vamos a poner así. Arriba va a ser 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9 dividido 30 Coulomb elevado al cuadrado. Y esto me da, esto yo ya lo saqué previamente, y me da acá, de todos modos ustedes pueden verificar, esto me queda 2 tercios por 10 a la menos 5. Ahí está, 10 a la menos 5 Coulomb. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale la carga. Entonces, en definitiva, a ver, vamos, ahí está. Fíjense que no es complicado. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice es utilizar la ecuación, la ley de Coulomb. Bueno, ¿hay ejercicios más complicados que estos? Sí. No siempre las cargas van a estar en la misma línea. Acá. Por ejemplo, veamos en el ejercicio, y no van a ser siempre dos. Veamos, en el ejercicio 3 dice, veamos, dice, 3 objetos A, B y C con cargas eléctricas de 500 micro, esto es micro, Coulomb, 240 micro Coulomb y 50 respectivamente, están dispuestos como muestra la figura. Ah, muy bien. La figura aquí yo se la voy a hacer. No está la figura, pero es así. Ya se las voy a hacer acá. ¿Cuál es el módulo de repulsión sobre el cuerpo C? Bueno, la figura que era de aquí es, veamos, bueno, son 3 cargas, ¿sí?
era así. Ahí. No. Bien, una carga. Voy a tomar esta que está acá para no hacerla de vuelta. Ahí. La pongo un poquito más abajo. Bien, una carga está ubicada ahí en el medio. Otra carga está ubicada aquí. Ahí. Y la otra carga está ubicada ahí. Bien. Ahí está. Y desde ahí hasta ahí va a haber una cierta distancia. Bueno, ahí están, tres cargas. Tres objetos A, B y C. Entonces, este será el A. Este lo vamos a llamar A. Y acá abajo tenemos el B y el C. Bien. Este sería B. Y este es C. Perfecto. Bueno, y me dan como dato esta distancia. Yo lo voy a llamar distancia 1. ¿No? Distancia 1. Esa distancia es igual a igual a 4 metros. Bueno, 4 metros en minúscula. Luego, perfecto, y luego tengo la otra distancia que me la dan como dato también, que dice que la distancia 2 está ahí, distancia 2 es igual a 3 metros. Bueno, perfecto. Veamos cómo sería la situación acá. A, las tres son positivas, por lo que veo. Las tres son positivas. Entonces le voy a indicar acá que son positivas. Ahí. A ver. No sé por qué apareció esta acá. Bien, entonces ahí le voy a poner positiva. Esta también es positiva. Ahí. Y esta también es positiva. Listo. Bueno, ahí está la situación. Entonces lo que me piden, fíjense que ahora tenemos tres y no están alineadas entre sí, o sea, hay dos alineadas y otra desalineada. Están dispuestos a cómo muestra la figura cuál es el módulo de la fuerza de repulsión sobre el cuerpo C, sobre C. Bueno, voy a tomar esta que está aquí. Bueno, voy a colocar las fuerzas aquí entre la B y la C hay una fuerza de repulsión.
Ahí está. Que aquí, así. Hay una fuerza de repulsión. Luego, ajá. Si, fíjense que me piden sobre C. Entonces me piden sobre S, no me piden sobre B. Entonces, acá se complica. Porque yo no tengo esa distancia. Ah, perdón. No tengo la distancia. Ahí está. Esa sería la distancia entre A y C. Entonces no la conozco. Yo lo voy a poner así. A ver si la necesito. D sub 3. D sub 3. Lo voy a poner así porque no la conozco. Bien. Pero sí sé que aquí va a haber una fuerza. Esta. Ahí. Va a haber una fuerza ahí. Entre la A y la C, que son las dos de repulsión. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahí. Ahí está. Bien. Perfecto. Entonces así sería el diagrama. A esta la voy a llamar esta fuerza. La voy a llamar F, esta que está acá. La voy a llamar F entre B y C. Y esta que está acá, esa, la voy a llamar F entre A, perdón, entre A y C. Listo. Bueno, ese es el panorama que tenemos nosotros. Lo que nosotros tenemos que calcular, la resultante, porque dice cuál es la fuerza de repulsión sobre el cuerpo C. Actuando fuerzas, esta fuerza horizontal que va a ser la BC y esta fuerza que va en este sentido que va a ser la AC. Entre estas dos yo voy a encontrar una resultante. Complicado. Bueno, entonces ya van a ver ustedes que nosotros vemos alguna cosa de física 1. Ahora bien, entonces, veamos, A, B y C, D sub 3 no la conocemos y la necesitamos. Entonces, veamos, yo voy a poner en el triángulo rectángulo, ABC, bien, ABC. Entonces, para calcular D sub 3 utilizamos el método de Pitágoras. Entonces, colocamos eso. Por Pitágoras, ¿qué va a pasar? Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma, entonces lo voy a plantear aquí. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Bien, entonces, esto igual a esto, igual a esto. Distancia 3. Y acá es distancia 1. Y aquí tenemos distancia 2. Pero
2 elevados al cuadrado. Bien. Cuadrado, cuadrado y cuadrado. A mí lo que en realidad me interesa, está bien, es la hipotenusa de sub 3. Entonces, esto va a ser igual a, esto va a ser igual a estos dos. Lo que hago ahora es reemplazarlo por sus valores. De sub 1 son 4 metros. Y de sub 2 son 3 metros. Entonces, esto tiene como resultado, 4 por 4 son 16, 16 más 3, lo pongo así porque, ahí está. Recuerden que física siempre va a la unidad de medida, metros cuadrados. Metros al cuadrado. Bien, metro al cuadrado. Esto es igual a 19 metros al cuadrado. Perdón, aquí me olvidé elevarlo. O sea que son 19, aquí me quedaría 25. 25 metros al cuadrado. Bueno, ya sabemos que de sub 3 es 25, es el elevado al cuadrado. A mí lo que me interesa es de sub 3, no de sub 3 al cuadrado. Entonces, de sub 3 es igual a 5 metros. Bueno, ya calculé de sub 3. Cuando ya he calculado de sub 3, ya tengo todas las distancias. Entonces yo lo voy a borrar este signo aquí y le voy a poner 5 metros y le voy a poner calculado, más adelante. Sí, porque si no ustedes lo van a decir de dónde apareció. Calculado luego, lo voy a poner porque si no tengo que estar para el otro lado. Bueno, muy bien. Ya sabemos la distancia. Entonces ahora tenemos que aplicar, ahora viene el asunto, tenemos que aplicar 2 veces la ley de Coulomb. O sea, 2 veces esto que está aquí. Que lo voy a tomar hasta acá y lo voy a cambiar por, bueno, 2 veces esto. Bien. Lo voy a checar un poquito para después ver la referencia. Una vez y 2 veces. Mire, porque no sé por qué sale más grande ahí. Bueno, esto lo voy a eliminar. Bueno, veamos. Aquí tenemos que colocar en los subíndices. En la primera va a ser la FAC. Entonces, porque hay que diferenciarlo de los dos. Entonces aquí va a ser la FAC. Y la otra que voy a considerar es la FBC. Ay, Dios. Ahí está, FBC. Tomo esto porque es todo lo mismo, K por, y acá va a ser Q sub A, y este va a ser Q sub C, Q sub C, ups. Y aquí en este va a tener su distancia, y veamos, ahí, también hay que colocarle subíndice. Bueno, porque va a ser la distancia entre AC es la D sub 3. Y
y aquí la distancia. Este deja de ser, este va a ser B. Bien, este va a ser C. Y la distancia de acá va a ser la, veamos, entre B y C. Entre B y C es de la distancia sub 2. Distancia 2. Bueno, listo. Ahora haga reemplazar 9 por 10 a la 9. Veamos con cuánto es la carga A que está aquí. Esta es la A de 500 microcoulomb. Entonces, micro es 10 a la menos 6. Entonces acá va a ser 500 por 10 a la menos 6 coulomb. La C está aquí que es de 50. Entonces va a ser 50 por 10 a la menos 6. Ahí es 50 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia 3, que es de 5 metros. Aquí colocamos 5 metros. Y ahora empezamos a resolver. Veamos, metro cuadrado se va a simplificar con metro cuadrado, coulomb por coulomb, coulomb al cuadrado se simplifica con el coulomb que está. Entonces el resultado va a ser en newton. Listo. Entonces, y va a ser así. El resultado va a ser en newton. Entonces es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Veamos, por todo esto, ya lo voy a simplificar lo que tenemos que simplificar. Acá arriba. No. Ahí no. Ahí. Bien. 9 por 10 a la 9 por 500. Ahí está. Por 500 por 10 a la menos 6. Coulomb lo saco porque ya lo simplifiqué. Por 50 por 10 a la menos 6. Y este coulomb lo saco porque ya lo simplifiqué. Bien, ahí tengo ese en el numerador. Y en el denominador tengo solamente 25. Todo este resultado va a ser en newton. Bien, va a ser en newton. ¿Y cuánto me queda esto? Veamos. Veamos. Bueno, sería 9 por 500 por 50. 9 por 500 por 50 sería, bueno, vamos a sacar aquí con calculadora. Entonces, 9 por 500 por 50. 225.000. Bien. Ah, pero esto lo voy a dividir por 25, porque estamos dividiendo ahí. Me queda 9.000. Bueno, 9.000. No, 9.000 no le voy a poner punto. 9.000. Y ahora veamos, por 10 a la cuánto. Entonces, por 10, y veamos, producto de potencial igual base, tenemos 6 más 6, 12, menos 12 más 9 es menos 3 newton. Menos 3 newton. Listo, ya hemos resuelto la primera, la FAC. FAC, lo voy a colocar, ahí está. Ya hemos resuelto la primera. Vamos a la segunda. Hacemos un caso similar, coulomb por coulomb, coulomb al cuadrado se simplifica, metro cuadrado por metro cuadrado se simplifica, el resultado va a ser en newton, o sea que va a ser parecido a lo que está acá. Cambian algunos valores, por ejemplo, en vez de 25 es 9. Y veamos, y tenemos B y C. ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto B? Son 240 microcoulomb. Entonces acá son 240. 240.
por un lado. Entonces aquí esto se va 240. Y luego el C, que mide, es lo mismo, es de 50 por 10 a la menos 6. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Y tengo, pero el 9 acá lo puedo simplificar con el 9 y es 240 por 5 y esto va a ser 12.000. Entonces va a ser 12.000 por 10 a la menos 3 newton. Por 10 a la menos 3 newton. Bien. 10 a la menos 3 newton. Perfecto. Bueno, ya tenemos los dos. Tenemos las dos fuerzas. Ahora, ¿cómo encuentro la resultante? Bueno, ahí se complica. Ahí se va a complicar. ¿Por qué? Porque, esperen que estoy viendo acá. Esto lo podemos achicar. Podemos achicar porque son 10 a la menos 3. A partir de acá son 3 lugares. Es más fácil. 9 newton. Ya me doy cuenta. Y aquí también, si son 10 a la menos 3, a partir del punto son 3 lugares hacia la izquierda, entonces este me va a quedar en 12 newton. Es más fácil para trabajar. Tenemos dos fuerzas, entonces, una de 9 newton, ahí está, y otra de 12 newton. Bien, les voy a hacer un diagrama de fuerzas. Ahí, y aquí. ¿Cómo quedarían en realidad? Bueno, para hacer esto, yo les voy a tener que, vamos a hacer inicialmente una línea así con cuadrículas para hacer el diagrama. Solamente voy a colocar las fuerzas que actúan. Entonces, la AC, déjenme ver, la AC, primero vamos a hacer la horizontal, la BC es de 12, entonces voy a tomar 12 líneas a partir de aquí. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí son 12. Entonces, esa va a ser una de las fuerzas. Un poquito más grande. Esta va a ser una de las fuerzas. Va a ser la de 12 newton. Esta es la de 12 newton. Ya lo voy a colocar como referencia. Y luego tenemos otra, la de 9, que veamos que dice que es esta la FAC. La de 9. Bien. Entonces, tic, tic, y sería aproximadamente así. Estoy aproximando porque en realidad no sé de cuánto es de lo que tengo que calcular. Ahí le voy a poner y de 9. Entonces voy a hacer así. 9, 10, 11, 12 y lo voy a girar y más o menos sería ahí. Entonces, bien, y lo vamos a poner del mismo grosor que el otro, no. Un poquito menos. Ahí está, ahí tenemos las dos fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros en Física 1 vimos el método del paralelogramo. Entonces, ¿qué se hacía? Esta fuerza que se encuentra acá se desplaza paralelamente a sí misma a continuación de la otra. Es decir, he hecho esto. Esto que está aquí. Lo tengo que poner un poquito más arriba. ¿Sí? Y ahí, paralelamente. Entonces, por eso, como es una fuerza paralela, le vamos a poner como que, ahí está. Y luego tomo esta que está aquí y la traslado
La traslado paralelamente a continuación de la otra. Entonces la traslado paralelamente a continuación de la otra. Tiqui, tiqui. Ahí hasta formar lo que se llama el paralelogramo de fuerza. Ahí está, paralelogramo. La resultante es la diagonal. Entonces, la resultante es la diagonal, esa que está ahí. Esa es la resultante. Voy a poner color rojo. Entonces, y esa es la resultante. Entonces, ya está. Visto la resultante, vamos a colocarle los valores. Habíamos dicho que BC es la horizontal. BC la horizontal es de 12 newton. O sea, esta que está acá, es de 12 newton. Bien. Esa es la de 12 newton. Y la otra es la de 9 newton. Y la otra es la resultante. Bien, ahora voy a sacar la cuadrícula para que se pueda apreciar bien. Listo, y esa sería la resultante. Bueno, voy a hacer una cosa, esta la voy a llamar F, como tendría que ser, F de BC. Ahí, F de BC. Bien. Así que hay ahí. Bueno, y esta es la F de AC. Perfecto. Y acá, no sé qué pasó con el Newton. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Cómo se resuelve esto ahora? Para encontrar la resultante se aplica el teorema del coseno. Entonces, para encontrar la resultante, se aplica el teorema del coseno. Veamos qué dice el teorema de coseno. El teorema de coseno dice que la R al cuadrado va a ser así. Bien. La R al cuadrado, resultante al cuadrado, es igual a la suma de las fuerzas, la suma de una fuerza más la suma de la otra fuerza. Ya se los voy a armar. Ahí está. Bien. Bien. Bueno, entonces, esto es así. La R cuadrado, aquí, va a estar ahí. Este va a estar ahí. Es igual a. Mira, lo tengo que armar así para que ustedes puedan apreciarlo. Es la suma de los cuadrados de las componentes. Bien, entonces acá voy a poner suma de los cuadrados de las componentes.
son dos componentes, el FAC y el FAB. Entonces va a ser F de AC, pero elevado al cuadrado, más la otra componente. Entonces va a ser F BC, también elevado al cuadrado, más dos veces el producto de las componentes, o sea, FAC por la componente FBC por el coseno del ángulo A, y acá tenemos un problemilla, no sabemos el ángulo, por otro problema más, por el coseno del ángulo que forma, que lo voy a llamar alfa, y no lo conozco. Coseno del ángulo que... Bueno, no lo conozco, pero en realidad lo puedo determinar. A ver, veamos. Voy a grabar esto. Bien. Veamos cuál es. Acá tenemos nosotros un triángulo, que es un triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo que está aquí, este ángulo, voy a ponerlo acá, ese ángulo que se forma acá, lo voy a llamar alfa. Lo voy a llamar alfa S. Este que ustedes ven ahí, voy a remar un poquitito, el ángulo que forman esos dos, ese ángulo es igual a ese ángulo, a ese que está ahí. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo es el ángulo entre las dos fuerzas, que es igual a ese ángulo que corresponde al triángulo rectángulo por opuesto por el vértice. ¿Este ángulo alfa lo puedo sacar? Sí, porque al ser triángulo rectángulo, puedo aplicar la tangente, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Entonces, voy a hacer así. En el triángulo rectángulo ABC, lo mismo. En el triángulo rectángulo por trigonometría, ¿qué va a pasar? Y la tangente de alfa, la tangente de alfa, es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Cateto opuesto cuál es? Es D sub 1. Es D sub 1 sobre D sub 3. Bien, entonces eso lo voy a ubicar acá primero. D sub 1 sobre D sub 3. D sub 1 sobre D sub 3. Entonces, veamos, D sub 1 no es otra cosa que 4 metros. 4 metros. Y D sub 3 no es otra cosa que 3 metros. Entonces, esto para despejar alfa. Entonces, alfa es igual al arco cuya tangente es 4 tercios. Es 4 tercios. 4 tercios.
Bien, 4 tercios. Y veamos a qué es igual. Entonces, vamos a la calculadora. 4 dividido 3, o sea, 4 dividido 3 es igual a esto. El arco cuya tangente, entonces acá va a ser arco cuya tangente es 53,13. 53,13. 53,13 grados. Bien, muy bien, ya estamos casi finalizando. Ya cuando tenemos eso, lo aplicamos acá. Lo voy a repetir ahí. Solamente lo que voy a hacer es cambiar los valores. FAC ya lo conozco, 9 newton. FBC ya lo conozco, que son 12 newton. Y luego tenemos aquí 9 newton por 12 newton, 2 por 9 newton por 12 newton, por el coseno del ángulo alfa que lo acabo de encontrar, 53,13 grados. Bueno, esto es 9 por 9 es 81. Vamos a hacer así. 9 por 9, 81. Y se lo tengo que sumar a 12 por 12, que es 144. Esto es en newton al cuadrado. Bien, newton al cuadrado. Se lo tengo que sumar a 2 por 9, que son 18. 18 por 12 son 18 por 12 son 12, 216. Newton por newton, newton al cuadrado. Bueno, newton al cuadrado. Por el coseno de 53,13, y veamos cuánto es coseno de 53. Ya que estamos ahí, directamente calculamos coseno. Ah, miren, me da 0,6. Bueno, por 0,6. Si sumamos todo esto, 0,6. Bien, este 0,6 lo tengo que multiplicar por 216. Y eso se lo tengo que sumar a 81 más 100, 81 más 144, o sea que se lo tengo que sumar, bien, a 81 y sumar a 144. Y eso me da 354,6. Pero en realidad esto es Newton elevado al cuadrado. Newton elevado al cuadrado. Bien, ahora resulta ser que ese es F elevado al cuadrado, es R elevado al cuadrado. Pero esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá para continuarlo. O sea que todo esto intermedio lo voy a sacar. Me queda 354,6 newton elevado al cuadrado. Pero como yo quiero calcular R, no R al cuadrado, entonces R es igual a la raíz cuadrada de esto que está acá. Bien, entonces esto es igual a, directamente aquí le saco la raíz. Es de 18, parecería, ¿no? A ver, no. ¿Cuánto me da? 162,83. 162,83 newton. Creo que, a ver.
Bueno, habría que verificar, pero creo que está así, fuerza resultante. Bueno, y con eso ya hicimos todo el cálculo. Entonces, veamos cómo arrancamos. Tengo tres fuerzas que están formando un triángulo y hay que obligadamente a encontrar todas las componentes. Tuve que calcular la distancia 3 por el teorema de Pitágoras, aplicar la ley de Coulomb, pero luego determinar por el teorema de coseno y por trigonometría encontrar los valores que me piden. Todos los ejercicios son similares, todos se basan en la fuerza de atracción y de repulsión entre cargas, que es la ley de Coulomb. Así que con esto por hoy dejamos. Así se despiertan y bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hello, se quedaron dormidos. Bueno.